Bienvenidos al tutorial de diseño físico de una base de datos, donde esperamos que sea de gran ayuda para estudios posteriores. Para esto vamos a describir los puntos tales como metodología para el diseño físico de una base de datos, traducir el esquema lógico global para el sistema de gestión de base de datos específico, diseñar las relaciones para la base de datos para el sistema de gestión de base de datos específico, diseñar las reglas de negocio para el sistema de gestión de base de datos específico, diseñar la representación física, analizar las transacciones, escoger las organizaciones de fichero, escoger los índices secundarios, considerar la introducción de redundancias controladas, estimar la necesidad de espacio en disco. Diseñar los mecanismos de seguridad, diseñar las vistas de los usuarios, diseñar las reglas de acceso y por último, monitorizar y afinar el sistema. Objetivo: describir la metodología de diseño físico para la base de datos relacionales. Concretar una descripción de la implementación de la base de datos en memoria secundaria. Definir cuál es la mejor estructura de almacenamiento para inicializar la base de datos. Construir un ejercicio de ejemplificación del diseño físico de base de datos. Conocer las reglas establecidas para realizar el diseño físico de la base de datos. Como conocemos, el diseño de una base de datos se descompone en tres etapas: diseño conceptual, lógico y físico. La etapa del diseño lógico es independiente de los detalles de implementación y dependiente del tipo de sistema de gestión de base de datos que se vaya a utilizar. La salida de esta etapa es el esquema lógico global y la documentación que lo describe. Todo ello es la entrada para la etapa que viene a continuación, el diseño físico. Mientras que en el diseño lógico se especifica qué se guarda, en el diseño físico se especifica cómo se guarda. Para ello, el diseñador debe conocer muy bien toda la funcionalidad del sistema de gestión de base de datos concreto que se vaya a utilizar y también el sistema informático sobre el que se va a trabajar. El diseño físico no es una etapa aislada, ya que en algunas decisiones que se tomen durante su desarrollo, por ejemplo, para mejorar las prestaciones, pueden provocar una reestructuración del esquema lógico. Diseño físico de base de datos. Es el proceso de producción de una descripción, de una implementación, de un almacenamiento secundario de la base de datos. Describe el almacenamiento de estructuras y métodos de acceso usados para conseguir el acceso eficiente a los datos. El diseño físico consta de entradas y salidas. En las entradas se podría destacar, además de los objetos de diseño físico, los recursos de máquina, o sea, el soporte físico. Los recursos lógicos, que son los sistemas operativos, y el esquema lógico y la información sobre las aplicaciones, que es el tiempo de respuesta y seguridad. Esta es la última etapa del proceso de diseño, en el cual, teniendo presentes los requisitos de los procesos, características del sistema de gestión de base de datos, del sistema operativo y del hardware, se pretenden los siguientes objetivos: disminuir el tiempo de respuesta, minimizar el espacio de almacenamiento, evitar las reorganizaciones, proporcionar la máxima seguridad y optimizar el consumo de recursos. Metodologías para el diseño físico de base de datos. El objetivo de esta etapa es producir una descripción de la implementación de la base de datos de memoria secundaria. Esta descripción incluye las estructuras de almacenamiento y los métodos de acceso que se utilizan para conseguir un acceso eficiente a los datos. El diseño físico se divide en 4 fases, cada una de ellas compuesta con una serie de pasos que se describen a continuación. Reducir el esquema lógico global del sistema de gestión de bases de datos específicos, que es diseñar las relaciones base del sistema de gestión de base de datos específicos, diseñar las reglas
negocio para el sistema de gestión de bases de datos específicos. Diseñar la representación física. Analizar las transacciones. Escoger la organización de ficheros. Escoger los índices secundarios. Considerar la introducción y redundancia controladas. Estimar la necesidad de espacio en disco. Y diseñar mecanismos de seguridad. Diseñar las vistas de los usuarios y diseñar las reglas de acceso. Y monitorizar y afinar el sistema. Traducir el esquema lógico global. Consiste en traducir un esquema lógico global en un esquema que se puede implementar en el sistema de gestión de base de datos escogido. Para ello es necesario conocer toda la funcionalidad que éste ofrece. Por ejemplo, el diseñador deberá saber si el sistema soporta la definición de claves primarias, claves ajenas y claves alternativas. Si el sistema soporta la definición de datos requeridos, es decir, si se pueden definir atributos como no nulos. Si el sistema soporta la definición de dominios. Si el sistema soporta la definición de reglas de negocio y cómo se crean las relaciones base. Diseñar las relaciones base para el sistema de gestión de base de datos específico. Las relaciones base se definen mediante el lenguaje de definición de datos del sistema de gestión de base de datos. Para ello se utiliza la información producida durante el diseño lógico, el esquema lógico global y el diccionario de datos. El esquema lógico consta de un conjunto de relaciones y para cada una de ellas se tiene el nombre de la relación, las listas de atributos entre paréntesis, la clave primaria y las claves ajenas, si las tiene, las reglas de integridad de las claves ajenas. En el diccionario de datos se describen los atributos y para cada uno de ellos se tiene su dominio, tipo de datos, longitud y restricciones de dominio, el valor por defecto, que es opcional, si admite nulos, si es derivado y, en caso de serlo, cómo se calcula su valor. Diseñar las relaciones base para el sistema de gestión de base de datos específico. A continuación se muestra un ejemplo de la definición de la relación inmueble con el estándar SQL2. Diseñar las reglas de negocio para el sistema de gestión de base de datos específico. Las actualizaciones que se realizan sobre las relaciones de la base de datos deben observar ciertas restricciones que imponen las reglas de negocio de la empresa. Algunos sistemas de gestión de base de datos proporcionan mecanismos que permiten definir estas restricciones y vigilan que no se violen. Por ejemplo, si no se requiere que un empleado tenga más de 10 inmuebles asignados, se puede definir una restricción en la sentencia create table de la relación inmueble. Otro modo de definir esta restricción es mediante un disparador, trigger. Hay algunas restricciones que no las pueden manejar los sistemas de gestión de base de datos, como por ejemplo, a las 20 horas 30 minutos del último día laborable de cada año, archivar los inmuebles vendidos y borrarlos. Para estas restricciones habrá que escribir programas de aplicación específicos. Por otro lado, hay sistemas de gestión de base de datos que no permiten la definición de restricciones, por lo que estas deberán incluirse en los programas de aplicación. Todas las restricciones que se definan deben estar documentadas. Si hay varias opciones posibles para implementarlas, hay que explicar por qué se ha escogido la opción implementada. Diseñar la representación física. Uno de los objetivos principales del diseño físico es almacenar los datos de modo eficiente. Para medir la eficiencia hay varios factores que se deben tener en cuenta. Productividad de transacciones. Es el número de transacciones que se requiere procesar en un intervalo de tiempo. Tiempo de respuesta. Es el tiempo que tarda en ejecutarse una transacción desde el punto de vista del usuario. Este tiempo debería ser el mínimo posible. Espacio en el disco. Es la cantidad de espacio en el disco que hace falta para los ficheros de la base de datos. Normalmente el diseñador querrá minimizar este espacio. Lo que suele suceder es que todos estos factores no pueden satisfacerse a la vez. Por ejemplo, para conseguir un tiempo de respuesta mínimo, puede ser necesario aumentar la cantidad de datos almacenados, ocupando más espacio en el disco.
Por lo tanto, el diseñador deberá ir ajustando estos factores para conseguir un equilibrio razonable. El diseño físico inicial no será el definitivo, sino que habrá que ir chequeándole para observar sus prestaciones e ir ajustándolo como sea oportuno. Muchos sistemas de gestión de base de datos proporcionan herramientas para chequear y afinar el sistema. Diseñar la representación física. Hay algunas estructuras de almacenamiento que son muy eficientes para cargar grandes cantidades de datos en la base de datos, pero no son eficientes para el resto de operaciones, por lo que se puede escoger dicha estructura de almacenamiento para inicializar la base de datos y cambiarla a continuación para su posterior operación. Los tipos de organizaciones de ficheros disponibles varían en cada sistema de gestión de base de datos. Algunos sistemas proporcionan más estructuras de almacenamiento que otros. Es muy importante que el diseñador del esquema físico sepa qué estructuras de almacenamiento le proporcionan el sistema de gestión de base de datos y cómo las utiliza. Para mejorar las prestaciones, el diseñador del esquema físico debe saber cómo interactúan los dispositivos involucrados y cómo esto afecta a las prestaciones. Entre estos dispositivos tenemos memoria principal, CPU, entrada y salida disco y red. Analizar las transacciones. Para realizar un buen diseño físico es necesario conocer las consultas y las transacciones que se van a ejecutar sobre la base de datos. Para cada transacción hay que especificar la frecuencia con que se va a ejecutar, las relaciones y los atributos a los que accede la transacción y el tipo de acceso, que pueden ser consulta, inserción, modificación o eliminación. Los atributos que se utilizan en los predicados del where de las sentencias SQL. Si es una consulta, los atributos involucrados en el join de dos o más relaciones. Y por último, las restricciones temporales impuestas sobre la transacción. Escoger las organizaciones de ficheros. El objetivo de este paso es escoger la organización de ficheros óptima para cada relación. Por ejemplo, un fichero desordenado es una buena estructura cuando se va a cargar gran cantidad de datos en una relación al inicializarla. Cuando la relación tiene pocas tuplas, también cuando en cada acceso se deben obtener todas las tuplas de la relación, o cuando la relación tiene una estructura de acceso adicional como puede ser un índice. Por otra parte, los ficheros dispersos son apropiados cuando se accede a las tuplas a través de los valores exactos de alguno de sus campos. Si la condición de búsqueda es distinta de la igualdad, la dispersión no es una buena opción. Hay otras organizaciones como la ISAN o los árboles B+. Las organizaciones de ficheros elegidas deben documentarse, justificando en cada caso la opción escogida. Escoger los índices secundarios. Los índices secundarios permiten especificar cambios de acceso adicionales para las relaciones base. Por ejemplo, la relación inmueble se puede haber almacenado en un fichero disperso a través del atributo inum. Si se accede a menudo a la relación a través del atributo alquiler, se puede plantear la creación de un índice sobre dicho atributo para favorecer estos accesos. Pero hay que tener en cuenta que estos índices conllevan un coste de mantenimiento que hay que sopesar frente a la ganancia de presentaciones. A la hora de seleccionar los índices se pueden seguir las siguientes indicaciones. Construir un índice sobre la clave primaria de cada relación base. No crear índices sobre relaciones pequeñas. Añadir un índice sobre los atributos que se utilizan para acceder con mucha frecuencia. Añadir un índice sobre las claves ajenas que se utilizan con frecuencia para hacer joins. Evitar los índices sobre atributos que se modifican a menudo. Evitar los índices sobre atributos poco selectivos, es decir, aquellos en los que la consulta selecciona una porción significativa de la relación. Evitar los índices sobre atributos formados por tiras de caracteres largas. Considerar la introducción de redundancias controladas. En ocasiones puede ser conveniente
relajar las reglas de normalización introduciendo redundancias de forma controlada, con objeto de mejorar las prestaciones del sistema. En la etapa del diseño lógico se recomienda llevar al menos hasta la tercera forma normal para obtener un esquema de estructura consistente y sin redundancias. Pero a menudo sucede que las bases de datos así normalizadas no proporcionan la máxima eficiencia, con lo que es necesario volver atrás y desnormalizar algunas relaciones, sacrificando los beneficios de la normalización para mejorar las prestaciones. Por lo tanto, hay que tener en cuenta los siguientes factores. La desnormalización hace que la implementación sea más compleja. La desnormalización hace que se sacrifique la flexibilidad y puede hacer que los accesos a datos sean más rápidos, pero ralentiza las actualizaciones. No se puede establecer una serie de reglas que determinen cuándo es normalizar relaciones, pero hay algunas situaciones muy comunes en donde puede considerarse esta posibilidad. Combinar relaciones de uno a uno. Cuando hay relaciones involucradas en relaciones de uno a uno, se accede a ellas de manera conjunta, con frecuencia y casi no se les accede separadamente. Se pueden combinar en una sola relación. Duplicar atributos no clave en relaciones de uno a muchos para reducir los joins. Para evitar operaciones de joins, se pueden incluir atributos de la relación padre en la relación hijo de las relaciones de uno a muchos. Tablas de referencia. Las tablas de referencia, lookup, son listas de valores, cada uno de los cuales tiene un código. Por ejemplo, puede haber una tabla de referencia para los tipos de inmueble, con las descripciones de estos tipos y un código asociado. Este tipo de tablas son un caso de relación de uno a muchos. Duplicar claves ajenas en relaciones de uno a muchos para reducir los joins. Para evitar operaciones de join se pueden incluir claves ajenas de una relación en otra relación con la que se relaciona. Habrá que tener en cuenta ciertas restricciones. Duplicar atributos en relaciones de muchos a muchos para reducir los joins. Durante el diseño lógico se eliminan las relaciones de muchos a muchos, introduciendo dos relaciones de uno a muchos. Esto hace que aparezca una nueva relación intermedia, de modo que si se quiere obtener la información de la relación de muchos a muchos, se tiene que realizar el join de tres relaciones. Para evitar alguno de estos joins, se puede incluir alguno de los atributos de las relaciones originales en la relación intermedia. Introducir grupos repetitivos. Los grupos repetitivos se eliminan en el primer paso de la normalización, para conseguir la primera forma normal. Estos grupos se eliminan introduciendo una nueva relación, generando una relación de uno a muchos. A veces puede ser conveniente reintroducir los grupos repetitivos para mejorar las prestaciones. Estimar la necesidad de espacio en disco. En caso de que se tenga que adquirir un nuevo equipamiento informático, el diseñador debe estimar el espacio necesario en disco para la base de datos. Esta estimación depende del sistema de gestión de base de datos que se vaya a utilizar y del hardware. En general, se debe estimar el número de tuplas de cada relación y su tamaño. También se debe estimar el factor de crecimiento de cada relación. Diseñar los mecanismos de seguridad. Los datos constituyen un recurso esencial para la empresa, por lo tanto su seguridad es de vital importancia. Durante el diseño lógico se habrán especificado los requerimientos en cuanto a seguridad que en esta fase se deben implementar. Para llevar a cabo esta implementación en el diseño debe conocer las posibilidades de ofrecer el sistema de gestión de base de datos que se vaya a utilizar. Diseñar las vistas de los usuarios. El objetivo de este paso es diseñar las vistas de los usuarios correspondientes a los esquemas lógicos locales. Las vistas, además de preservar la seguridad, mejoran la independencia de datos, reducen la complejidad y permiten que los usuarios vean los datos en el formato deseado. Diseñar las reglas de acceso. El administrador de la base de datos asigna a cada usuario un identificador que tendrá una palabra secreta asociada por motivos de seguridad. Para cada usuario o grupo de usuarios se otorgarán permisos para realizar determinadas acciones sobre determinados objetos de la base de datos. Monitorizar y afinar el sistema. Una vez implementado el sistema físico de la base de datos, se debe poner en marcha para observar sus prestaciones. Si estas no son las deseadas, el esquema deberá cambiar para intentar satisfacerlas. Una vez afinado el esquema, no permanecerá estático.
ya que tendrá que ir cambiando conforme lo requieran los nuevos requisitos de los usuarios. Los sistemas de gestión de base de datos proporcionan herramientas para monitorizar el sistema mientras éste está funcionando. Conclusiones. Se describió la metodología de diseño físico para bases de datos relacionales. Concretamos una descripción de la implementación de la base de datos en memoria secundaria. Definimos cuál es la mejor estructura de almacenamiento para inicializar la base de datos. Mostramos un ejercicio de ejemplificación del diseño físico de base de datos. Y por último, estudiamos las reglas establecidas para realizar el diseño físico de base de datos.